En el implacable universo de Hollywood, donde las luces del glamour a menudo ocultan sombras profundas, existe una verdad tácita: cada ícono, por más brillante que sea, es susceptible a la caída. No es la gravedad lo que los arrastra, sino la frágil cuerda de la reputación tejida con hilos de admiración pública y expectativas inalcanzables. Una cuerda que en el momento menos pensado puede romperse. Imaginen un imperio construido sobre carisma, sonrisas perfectas y un talento innegable. Un reino donde un hombre ascendió hasta la cima, no solo como actor, sino como un símbolo global de éxito, familia y resiliencia. Un hombre cuya mera presencia irradiaba una energía que parecía invencible. Un faro de optimismo en la pantalla grande, el epítome del sueño americano hecho realidad a través del esfuerzo y la sonrisa. Pero incluso los faros más robustos pueden ser engullidos por la tormenta. Y a veces esa tormenta no llega de un enemigo externo, sino de un torbellino interno, un estallido de segundos que desgarra décadas de impecable construcción. Aquella noche, bajo el brillo artificial de los focos más importantes del mundo, no fue un guión lo que se desveló, sino una cruda realidad. Un acto impulsivo que reverberaría con la fuerza de un terremoto, no solo sacudiendo una gala, sino la percepción de un hombre, un legado para siempre. Fue un instante fugaz, una bofetada sí, pero su eco. Oh, su eco aún resuena recordándonos que incluso los mitos vivientes están hechos de carne y hueso, y que la vulnerabilidad, la ira contenida, puede manifestarse en las formas más devastadoras, pulverizando la imagen de perfección que tanto costó construir. Y así, ante la mirada atónita de millones, el hombre que encarnaba la alegría, la compostura y la ética intachable, se convirtió en un parpadeo en el epicentro de un escándalo que trascendería las noticias del entretenimiento para instalarse en el subconsciente colectivo como la metáfora de una implosión personal y profesional sin precedentes. El mundo contuvo el aliento y luego exhaló un juicio unánime y fragmentado. Para comprender la magnitud de aquel impacto, debemos viajar atrás mucho antes de que la bofetada se convirtiera en un meme global, a los orígenes de un joven llamado Willard Carroll Smith Jr., nacido en Filadelfia en 1968. Su infancia estuvo marcada por una inteligencia precoz y un carisma natural que rápidamente lo distinguieron. No era el niño problemático, sino el ingenioso, el que usaba el humor y su habilidad para la palabra para navegar las complejidades de su entorno familiar. Un hogar donde las tensiones latentes entre sus padres Carolyn y Willard Sr. a menudo estallaban en conflictos. Esta dinámica temprana, la necesidad de ser el arreglador, el que mantenía la paz con una sonrisa y una broma oportuna, sentaría las bases de su futura persona pública, una máscara de alegría y control que rara vez se resquebrajaba. Fue en la música donde Will encontró su primera gran avenida de expresión, un escape y un trampolín. Como The Fresh Prince, junto a su amigo y The Dungeons Jazzy Jeff, revolucionó el hip hop a finales de los 80, inyectándole una dosis de ligereza, positividad y narrativas cotidianas que contrastaban fuertemente con las corrientes más oscuras y agresivas de la época. Sus canciones eran himnos a la diversión, a la vida, sin preocupaciones, a las travesuras adolescentes, ganando un Grammy y capturando la imaginación de una generación que buscaba algo diferente, algo más optimista. Pero el estrellato musical era solo el preludio de algo mucho más grande, un destino que lo esperaba en la pantalla chica. En 1990, una llamada cambió el rumbo de su vida. El legendario productor Quincy Jones vio en él algo más que un rapero, una estrella de la televisión en potencia, alguien con un magnetismo natural capaz de cautivar a una audiencia masiva. Así nació El Príncipe de Bel-Air, The Fresh Prince of Bel-Air, una sitcom que no solo catapultó a Smith a la fama mundial, sino que redefinió lo que significaba ser una estrella afroamericana en la televisión de horario estelar. Con su humor contagioso, su habilidad para el slapstick y su inesperada profundidad en momentos dramáticos, Will Smith se convirtió en un nombre familiar en cada hogar. Su personaje, un joven de Filadelfia, enviado a vivir con sus ricos parientes en Bel-Air, era una extensión de su propia personalidad encantador, un poco descarado pero con un corazón de oro y una moral inquebrantable.
La serie no solo era divertidísima, abordaba temas de raza, clase, identidad y familia, con una ligereza que los hacía accesibles, pero con una resonancia emocional que perduraba mucho después de que los créditos finales aparecieran. El éxito televisivo fue solo un trampolín hacia la pantalla grande, el verdadero reino de las estrellas. En los años 90, Will Smith se transformó en una de las mayores estrellas de acción y comedia de Hollywood, un actor capaz de llevar una película por sí solo a la cima de la taquilla. Películas como Dos policías rebeldes, Bad Boys, Independence Day y Hombres de Negro. Men in Black no solo fueron éxitos masivos, sino que cimentaron su reputación como un actor versátil, con un increíble rango que iba desde el humor descarado hasta la acción explosiva y el drama conmovedor. Su sonrisa deslumbrante, su físico atlético y su innegable carisma lo hicieron el héroe perfecto para la era del blockbuster, el tipo con el que querías ir a ver una película, el tipo que siempre ganaba, el tipo que te hacía sentir bien y salir del cine con una sonrisa. Era el chico de oro. De Hollywood, un fenómeno global. Fuera de la pantalla, su vida personal parecía igual de idílica, casi sacada de un cuento de hadas moderno. Se casó con la talentosa actriz Jada Pinkett Smith en 1997 y juntos formaron una de las parejas más poderosas, admiradas y aparentemente perfectas de Hollywood. Con sus hijos Jaden y Willow y el hijo de Will de un matrimonio anterior, Trey proyectaban una imagen de familia moderna, unida, exitosa y con una filosofía de vida abierta y progresista, una especie de realeza de Hollywood. Compartían su filosofía de vida, sus métodos de crianza poco convencionales y su enfoque en el crecimiento personal y espiritual, lo que solo aumentaba su atractivo y su estatus como modelos a seguir, como una pareja que lo tenía todo y lo manejaba con gracia. Will Smith no era solo un actor. Era una marca, un fenómeno cultural, una fuerza imparable. Su música seguía resonando con éxitos globales como Getting Jiggy With It y Miami, fusionando su identidad de rapero con su imagen de estrella de cine. Era el hombre que podía hacer reír, llorar y emocionar, el hombre que parecía tenerlo todo: fama, fortuna, una familia hermosa y el amor incondicional de millones. Su carrera estaba en una trayectoria ascendente imparable, marcada por elecciones inteligentes de guión. Actuaciones memorables en dramas aclamados por la crítica como Ali y En busca de la felicidad, The Pursuit of Happiness, que le valieron nominaciones al Oscar, consolidando su reputación no solo como una estrella, sino como un actor serio y respetado. Parecía intocable, un ejemplo viviente de cómo la perseverancia, el talento y una sonrisa podían llevar a la cima del mundo, un símbolo de aspiración y un faro de positividad. Y entonces, llegó la noche del 27 de marzo de 2022, la 94ª edición de los premios de la Academia. El epicentro del glamour de Hollywood, un evento diseñado para celebrar los logros cinematográficos, pero que esa noche se convertiría en el escenario de una de las rupturas más inesperadas y públicas de la historia reciente. Un momento que nadie, ni los presentes, ni los millones de espectadores, podría haber anticipado. El ambiente era de celebración de un retorno a la normalidad post-pandemia, con Will Smith nominado al mejor actor por su poderosa y aclamada interpretación en King Richard, un papel que muchos consideraban su coronación, el reconocimiento definitivo a una carrera brillante. Las cámaras lo enfocaban constantemente, sonriente, relajado, exultante, junto a Jada, su esposa, una figura de fortaleza y elegancia a su lado. Nadie podía prever que la alfombra roja, con su desfile de sueños y aspiraciones, sería solo el preludio de un momento que redefiniría la percepción de uno de sus más grandes ídolos, que cambiaría el curso de su historia para siempre. La tensión se acumulaba invisible en el aire, una bomba de tiempo esperando el detonante más insignificante. Durante décadas, la carrera de Will Smith fue una ascensión meteórica, una sinfonía de éxitos que lo llevó de las calles de Filadelfia a la cima de la industria del entretenimiento global. Su ascenso fue constante: cada película, cada álbum, cada aparición pública, cimentando su imagen de héroe accesible.
Un hombre de principios, un devoto de su familia y un modelo a seguir. Su carisma era su moneda, su sonrisa, su escudo protector. Era el actor con el que todo el mundo quería trabajar, el hombre que garantizaba un éxito de taquilla y una buena vibra general. Hollywood lo adoraba, y el público lo idolatraba viéndolo como la encarnación de la perfección. Pero bajo la superficie pulida de esa imagen perfecta, comenzaron a surgir grietas sutiles, primero como susurros, luego como ecos más fuertes. Los rumores sobre la naturaleza de su matrimonio con Jada Pinkett Smith, la especulación sobre una relación abierta y las revelaciones en el programa de entrevistas de Jada Red Table Talk empezaron a desdibujar la narrativa de la pareja ideal, el matrimonio inquebrantable. La confesión pública de Jada sobre su enredo con el rapero August Alsina con Will a su lado, visiblemente afectado, intentando mantener la compostura. Fue un momento de cruda vulnerabilidad, que contrastaba drásticamente con la imagen de fortaleza inquebrantable que Will había proyectado durante años. Aquel episodio televisado para millones expuso una intimidad que muchos consideraron excesiva, una herida abierta que la pareja intentaba sanar bajo el escrutinio público, pero que dejó una marca indeleble. Fue un punto de inflexión, el primer gran disturbio en su narrativa cuidadosamente construida, la primera vez que la perfección se agrietaba tan dolorosamente. La presión de mantener la fachada de perfección de ser el arreglador, en su propia vida, y en su matrimonio comenzó a pesar sobre sus hombros como una losa. La industria, que antes lo veía como un activo seguro, empezó a notar una cierta intensidad, una vulnerabilidad latente, que aunque profundamente humana, no encajaba con el molde del héroe sonriente siempre en control. La nominación al Oscar por King Richard parecía una oportunidad para reafirmar su estatus, para recordarle al mundo su innegable talento dramático, para cerrar un capítulo difícil con un triunfo rotundo, para redimirse a los ojos de todos. El premio, el más alto honor en la actuación, parecía ser el clímax perfecto de una narrativa de resiliencia y redención personal. Y entonces, en el escenario más grande del mundo, la noche que debía ser su consagración definitiva, todo se desmoronó en un instante. Chris Rock, un comediante conocido por su humor incisivo y a menudo provocador, hizo una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, comparándola con G.I. Jane, una referencia a una película donde la actriz Demi Moore se rapó la cabeza para un papel. Una broma de mal gusto para algunos, un chiste inofensivo para otros. Pero para Will Smith, en ese instante fue el detonante de años de frustración contenida, de humillación percibida, de la presión de proteger a su familia, de la imagen de hombre fuerte y protector, que siempre había intentado mantener a toda costa. La reacción inicial de Will fue reír, una risa forzada casi automática, un reflejo de su persona pública, el Fresh Prince, que siempre sabía cómo desarmar una situación con humor. Pero un vistazo a Jada, cuya expresión mostraba un claro disgusto y dolor, pareció cambiarlo todo en su interior. En cuestión de segundos, la sonrisa se desvaneció de su rostro. Se levantó de su asiento con una determinación gélida, caminó con paso firme y deliberado hacia el escenario, y ante el asombro colectivo de la audiencia presente y de millones de espectadores en todo el mundo, propinó una bofetada a Chris Rock, un golpe seco y contundente. El sonido resonó en la sala, un eco perturbador que se grabó en la memoria colectiva. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la voz de Rock, intentando procesar lo que acababa de ocurrir con una mezcla de shock y confusión. Will Smith regresó a su asiento, y con una furia contenida pero palpable, una rabia que parecía haber sido liberada después de años de encierro, gritó: «¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu pata boca!». 2 veces. La segunda vez con una intensidad que heló la sangre. El glamour se hizo añicos. La compostura se perdió por completo. El héroe sonriente, el hombre de familia, el príncipe de Bel-Air, se había transformado en un hombre impulsivo, movido por una emoción cruda, violenta y profundamente humana. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras.
Minutos después, Will Smith, con lágrimas en los ojos y una expresión de tormento, ganó el Oscar al mejor actor. Su discurso de aceptación empapado en lágrimas y referencias a la protección de su familia. El amor te hace hacer cosas locas. Intentó justificar su acto presentándose como un recipiente del amor, un defensor. Pero la bofetada ya había eclipsado el premio. La controversia ya estaba grabada a fuego en la historia de los Oscars. Aquella noche, Will Smith no solo recibió una estatuilla, también inauguró el capítulo más oscuro y desafiante de su carrera, un descenso abrupto desde la cima de la adoración pública, a un abismo de críticas, vergüenza y autorreflexión. El velo de perfección se había rasgado exponiendo la complejidad y las contradicciones de un hombre que durante tanto tiempo había sido la encarnación de la aspiración americana, un símbolo que ahora se tambaleaba. Detrás de la ostentación y el brillo de los focos, la bofetada de Will Smith a Chris Rock reveló una verdad más oscura y compleja sobre el hombre detrás del icono, una verdad que la industria había preferido ignorar o encubrir durante años. No fue un acto aislado de ira momentánea, sino la culminación de años de presiones insoportables, de una lucha interna por mantener una imagen inmaculada y una fachada de felicidad perfecta, mientras su vida personal se desmoronaba lentamente bajo el microscopio incesante del escrutinio público. Testigos entre bastidores describieron un ambiente tenso y confuso. Inmediatamente después del incidente, una mezcla de shock, incredulidad y miedo. La Academia en un primer momento pareció vacilar su protocolo destrozado por la audacia sin precedentes de lo ocurrido. Rumores surgieron de que se le pidió a Will que abandonara la ceremonia, pero él se negó rotundamente, una decisión que más tarde sería fuertemente criticada y que alimentaría la narrativa de su presunta arrogancia. Las reacciones fueron un torbellino incontrolable. Desde condenas absolutas por la violencia y la falta de profesionalismo hasta defensas apasionadas que lo veían como un hombre protegiendo a su esposa de una burla cruel. Celebridades se dividieron públicamente, algunos apoyando a Rock, otros a Smith, y muchos más lamentando la mancha indeleble en la reputación de los Oscar y de la industria en general. La opinión pública estaba ferozmente polarizada, reflejando una división más profunda sobre los límites del humor. La masculinidad tóxica, la cultura de la cancelación y el derecho a la defensa personal. Las redes sociales explotaron con memes, análisis, debates y juicios sumarios, convirtiendo el incidente en un fenómeno global de escrutinio implacable. En los días y semanas que siguieron, Will Smith intentó controlar la narrativa emitiendo una disculpa pública sincera a Chris Rock, a la Academia y a los espectadores, reconociendo que su comportamiento fue inaceptable, inexcusable y vergonzoso. Renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, un gesto que algunos vieron como una estrategia de relaciones públicas y otros como un verdadero arrepentimiento. La Academia, a su vez, le prohibió asistir a los Oscar y a otros eventos durante 10 años. Fue una condena severa, un intento de restaurar la dignidad de la institución, pero también una señal clara de la gravedad del acto y del mensaje que se quería enviar a Hollywood. Pero las revelaciones no terminaron ahí, de hecho se intensificaron. La dinámica de su relación con Jada, que había sido objeto de especulación y chismes durante años, fue analizada bajo una nueva y dura luz. Algunos expertos en psicología y relaciones sugirieron que el acto de Will podría haber sido una manifestación de una profunda inseguridad, un intento desesperado de reafirmar su masculinidad, o su control en una relación que para muchos parecía haber evolucionado más allá de las convenciones tradicionales del matrimonio, hacia un territorio más ambiguo y público. La famosa entanglement de Jada con August Alsina había sido un golpe público a su ego, una humillación que, aunque él había intentado manejar con gracia y comprensión en Red Towel Talk, podría haber dejado cicatrices emocionales profundas y no resueltas. El chiste de Chris Rock, aunque probablemente no intencionado como un ataque personal directo contra Will, tocó una herida abierta, una vulnerabilidad latente en su papel de protector y esposo, un rol que él sentía que debía defender a toda costa,
Fuentes cercanas a la familia que pidieron permanecer en el anonimato hablaron de la presión constante y sofocante que Will sentía por mantener la imagen de la familia perfecta, un peso que lo había llevado al agotamiento emocional y a momentos de profunda angustia en varias ocasiones. Se susurró que la bofetada fue, en cierto modo, un grito de ayuda, una explosión incontrolable de todo lo que había estado reprimiendo y ocultando bajo su fachada de alegría y compostura durante décadas. La sonrisa de Will, alguna vez su mayor activo y su marca registrada, se convirtió para muchos en una máscara ocultando quizás una tormenta interior, una lucha silenciosa que finalmente estalló de la manera más pública y devastadora posible. El impacto en su carrera fue palpable y casi inmediato. Proyectos cinematográficos en desarrollo fueron pausados indefinidamente o directamente cancelados. Su futuro en Hollywood se volvió incierto y lleno de interrogantes. La percepción de Will Smith. El chico bueno de Hollywood, el actor que te hacía sentir bien, se había desvanecido en el aire como humo. En su lugar emergió la imagen de un hombre falible, complejo, capaz de una ira destructiva y de una impulsividad que nadie esperaba. El Oscar, que debía ser el pináculo y la culminación de su carrera, se convirtió en un recordatorio constante y amargo de su caída, una estatuilla manchada por la controversia. Las palabras de su discurso de aceptación, "El amor te hace hacer cosas locas", resonaron con un doble sentido, revelando la delgada línea entre la pasión y la imprudencia, entre la protección y la agresión. El telón se había levantado por completo, y lo que se reveló no fue un héroe infalible, sino un ser humano con profundas contradicciones, atrapado entre las expectativas del mundo y sus propias batallas internas, una figura trágica en el escenario global. La sombra de la bofetada ha redefinido para siempre el legado de Will Smith, grabándose a fuego en la conciencia colectiva. Antes era el príncipe de Bel-Air, el salvador del mundo en Independence Day, el agente J en Hombres de Negro, el padre que lucha por sus sueños en busca de la felicidad. Era el epítome del éxito americano, un hombre que trascendió las barreras raciales y culturales con su talento, su carisma y su inquebrantable optimismo. Su nombre era sinónimo de blockbusters garantizados, de sonrisas contagiosas, de una energía positiva que llenaba la pantalla y contagiaba a la audiencia. Era un actor versátil, un rapero galardonado, un empresario astuto y un ícono familiar, una figura intachable en el panteón de las estrellas. Ahora cada mención de su nombre evoca casi inevitablemente la imagen de aquel instante en los Oscar, un fantasma que lo persigue y lo seguirá persiguiendo. La bofetada no solo fue un incidente televisado, fue un sismo cultural que expuso la fragilidad de la reputación en la era digital, donde un solo acto impulsivo puede desmantelar en cuestión de segundos décadas de cuidadosa construcción y una vida entera de trabajo duro. Su contribución al cine y la cultura pop es innegable. Sus películas han recaudado miles de millones en todo el mundo, sus canciones han sido la banda sonora de innumerables vidas y momentos. Pero ¿cómo se equilibra esa vasta y brillante contribución con la mancha indeleble de la controversia? ¿Puede un momento de arrebato, por más intenso que haya sido, borrar o al menos opacar una vida de logros extraordinarios? La percepción pública se ha fracturado de manera irreconciliable. Para algunos la bofetada fue una traición imperdonable a la imagen de un héroe, una prueba irrefutable de que incluso los más grandes pueden caer de su pedestal de manera estrepitosa. Para otros, fue la manifestación de una humanidad defectuosa, un recordatorio brutal de que las celebridades son en última instancia personas con sus propias luchas, sus propias emociones incontrolables y sus propias imperfecciones. La conversación sobre la masculinidad, la ira reprimida, la presión de la fama y los límites de la comedia se intensificó globalmente, usando el incidente como un punto de partida para debates más amplios y complejos sobre la sociedad y sus expectativas. El misterio que persiste no es tanto el qué, porque eso quedó grabado para la posteridad, sino el por qué, en su totalidad, las capas más profundas de la psique de un hombre. Fue un acto de defensa instintiva, una reacción exagerada a una burla sobre la condición médica de su esposa, que él percibió como un ataque directo y cruel.
Fue el punto de quiebre de una década de tensiones matrimoniales, expuestas públicamente, una válvula de escape para una presión insostenible. ¿O fue la implosión de un hombre que había llevado el peso de la perfección sobre sus hombros, durante demasiado tiempo, finalmente cediendo a la presión abrumadora de ser Will Smith para el mundo? La verdad probablemente es una mezcla compleja y dolorosa de todos estos factores, un tapiz intrincado de psicología personal, expectativas públicas y la presión inhumana de vivir bajo el ojo constante del mundo. El legado de Will Smith ahora se encuentra en una encrucijada crítica. Será recordado principalmente por sus triunfos cinematográficos, su música innovadora y su carisma inigualable, o la bofetada será la nota dominante, la cicatriz más prominente en la sinfonía de su vida y carrera. ¿Podrá Hollywood perdonar y olvidar completamente, o la cicatriz de aquel momento permanecerá como un recordatorio permanente de la fragilidad de la fama y el poder destructivo de un instante? La pregunta sigue flotando en el aire sin una respuesta definitiva, dejando a cada espectador con su propia interpretación de la caída de un príncipe. ¿Es posible realmente separar al artista de su acto más controvertido? ¿O están ahora inextricablemente unidos en la historia, un recordatorio eterno de que incluso los más brillantes pueden oscurecerse? Y así bajo el manto indiferente de las estrellas de Hollywood, un hombre que alguna vez caminó como un coloso, se encontró de rodillas ante el juicio implacable del mundo. La bofetada no fue solo un golpe físico. Fue un eco resonante de una verdad más profunda y perturbadora que incluso en la cima del éxito más deslumbrante, la vulnerabilidad humana acecha esperando el momento exacto para manifestarse de la manera más pública y devastadora. El brillo cegador de la fama, por más intenso que sea, no puede ocultar las cicatrices internas, las batallas silenciosas que se libran lejos de los focos en la intimidad de un alma atormentada. Lo que quedó de aquella noche fatídica no fue solo el recuerdo de un acto violento e impulsivo, sino la imagen indeleble de un ícono despojado de su armadura, revelando la complejidad abrumadora de un alma atrapada entre el deber percibido de proteger y el peso asfixiante de las expectativas inalcanzables. La historia de Will Smith, con sus altibajos vertiginosos, sus triunfos gloriosos y su caída estruendosa, se erige como una parábola moderna y trágica sobre la fragilidad efímera de la reputación y la naturaleza implacable de la percepción pública. Nos recuerda que cada sonrisa forzada, cada aplauso ensordecedor, cada triunfo celebrado conlleva un costo invisible, un precio que a veces se paga en los momentos más inesperados, dolorosos y humillantes. El silencio que siguió a la bofetada, un silencio que se extendió más allá de la sala de los Oscar, para permear las conversaciones globales y las conciencias individuales, fue el sonido ensordecedor de un mito desmoronándose en tiempo real. Fue el eco de un contrato tácito entre la celebridad y su público, un pacto de perfección y entretenimiento roto en un instante de furia incontrolable. Y aunque el tiempo pueda quizás suavizar los contornos de la memoria, y aunque Will Smith pueda con el tiempo y el esfuerzo reconstruir fragmentos de su carrera, y su imagen, la sombra de aquella noche, permanecerá un recordatorio inquietante de que incluso los príncipes más queridos y admirados pueden caer, y que el camino hacia la redención es a menudo más largo, más tortuoso y más incierto que el ascenso a la gloria. La pregunta final no es si se levantará, sino qué versión de sí mismo emergerá de las cenizas de un escándalo que redefinió no solo un momento aislado, sino una carrera entera. Y quizás el alma misma de un hombre que lo tenía todo hasta que lo perdió en un solo golpe.